Mi novio me estrelló la cara contra el pastel durante el corte, como un gesto juguetón. Estaba a punto de llorar cuando mi hermano dejó a todos impactados. El betún todavía estaba en mi cara cuando entendí que ya había ganado. 120 personas se estaban riendo. Mi esposo de 40 minutos estaba parado a mi lado con los dos brazos levantados en el aire, sonriéndole a la multitud como un atleta que acababa de anotar. El DJ había cortado la música. En algún lugar cerca de la barra, uno de los padrinos se ahogaba de la risa con la cerveza en la mano. «Relájate, nena», gritó Ed. «Es solo una broma». Pastel bajándome por el cuello, betún en las pestañas, el velo que había prendido esa mañana colgando torcido e inútil, y el vestido blanco por el que había ahorrado 11 meses, manchado de crema de mantequilla. Me quedé ahí, goteando, frente a cada persona que había amado en mi vida, y no lloré. Esa fue la parte que los sorprendió. Se habían preparado para las lágrimas. Recibieron una sonrisa en su lugar, porque 3 semanas antes de ese momento, había abierto la laptop de mi esposo un martes por la noche, y había encontrado la razón exacta por la que nada de esto iba a terminar de la forma en que él pensaba. Había estado comprometida con Ed Hale durante 14 meses. Y lo había conocido 3 años antes de eso. La gente siempre quiere saber cómo una mujer inteligente termina casada con un hombre que le robaría. La respuesta honesta es que no pasa todo de golpe. Pasa en rebanadas tan delgadas que no sientes el cuchillo. Trabajo en Meridian Title, en los suburbios al norte de Austin. Soy coordinadora de cierres. Eso significa que me siento frente a desconocidos todo el día y los veo firmar sus nombres. He visto 10,000 firmas. Sé lo que hace una mano cuando está mintiendo. Conozco el pequeño titubeo que le da a la gente cuando firma un documento que no ha leído. Es, si soy honesta, la única cosa en este mundo en la que soy genuinamente buena. Así que uno pensaría que lo habría visto venir. No lo vi. Esa es la crueldad de todo esto. Ed era el gracioso. Esa era toda su identidad. Lo primero que la gente decía de él antes que cualquier otra cosa. Ed es hilarante. Ed es un espectáculo. Nunca sabes qué van a hacer. Vendía pisos comerciales, un trabajo que funciona enteramente con encanto y llamadas de seguimiento. Y era bueno en eso de la misma forma en que era bueno en las fiestas. Te hacía sentir como la persona más importante de la sala hasta que ya no te necesitaba. Sus bromas siempre tenían un blanco. Me tomó un tiempo vergonzosamente largo verlo. La araña de plástico que metió dentro del bolsillo de mi bolso para que gritara en un supermercado. La cena donde le dijo a una mesa llena de sus compañeros de trabajo que me acababan de despedir. Con cara seria, viendo cómo se me desmoronaba la cara antes de reírse y decir que estaba bromeando. Cada broma caía sobre mí, y cada vez la regla era la misma. Yo me reía, o era la que no aguantaba una broma. Su madre, Diane, le enseñó esa regla. Diane Hale era una mujer pequeña e impecable que llevaba un negocio propio notarizando documentos desde una oficina de seguros en un centro comercial de tiendas, y que había decidido, en algún momento cerca de nuestro segundo día de Acción de Gracias, que yo estaba por debajo de su hijo. Nunca lo dijo directamente. Lo decía en la forma en que corregía mi pronunciación de un vino, o se reía medio segundo, más de lo debido cuando Ed me hacía el chiste. «Ay, es sensible», decía Diane, dándome palmaditas en el brazo. «Tienes que endurecerte, cariño. Ed solo es juguetón. Aquí es donde se supone que debo contarte sobre las señales de alerta. La verdad es que no eran señales, eran el papel tapiz. Después de 3 años era simplemente el cuarto en el que vivía. El dinero siempre estaba un poco justo, un poco vago. Ed manejaba el papeleo. Esa era la palabra que usaba, papeleo, como si fuera una sola cosa aburrida e indiferenciada en vez de toda nuestra vida financiera. Deslizaba un formulario sobre la mesa de la cocina mientras yo hacía la cena y decía, «Cosas de refinanciamiento, nena». Bajó la taza. «Firma aquí para que se lo pueda mandar de vuelta al tipo». Y yo firmaba. Yo, la mujer que se gana la vida leyendo firmas. Firmaba sin leer porque la alternativa, sentarme al final de un día de 10 horas a escrutar a mi propio esposo, se sentía como una locura. Se sentía como una acusación. Así es, palabra por palabra, como un hombre le roba una casa a su propia esposa. Hace que leerla se sienta como la traición. La casa es lo que hay que entender. Todo gira alrededor de la casa. Mi papá murió cuando yo tenía 8 años. Un infarto en la entrada de la casa, un domingo de octubre. Recuerdo los platos de cazuela que llenaron nuestra cocina durante un mes. Y casi no recuerdo nada más, excepto que él había amado esa casa. Un rancho bajo de ladrillo en Pecan Hollow, con un mezquite torcido en el jardín delantero que siempre amenazaba con cortar, y nunca lo hizo. Me la dejó a mí, no a mi mamá, que ya tenía su propio lugar para entonces, y no la dividió con mi hermano Ryan, quien se quedó con la camioneta de papá y sus herramientas. La casa vino a mí, a mi nombre, libre y sin gravámenes. El plan para algún día era que Ed y yo nos mudáramos ahí una vez casados, arregláramos la cocina, tal vez finalmente lidiáramos con el mezquite, o tal vez no. Me gustaba que estuviera torcido. Era, en todos los sentidos que importaban, la única pieza de mi papá que me quedaba. Así que ahora ya sabes lo que estaba en juego. Déjame contarte cómo lo encontré. Empezó con un número que no debía ver. Era un martes de principios de marzo, 3 semanas antes de la boda. Ed estaba en la ducha. Su laptop estaba abierta en la isla de la cocina, y la pantalla todavía no se había apagado. Y pasé junto a ella camino al refrigerador
refrigerador, de la forma en que pasas frente a una televisión en una sala de espera, sin mirar, solo dejando que te bañe la vista. Y un número me llamó la atención, en la esquina de una vista previa de correo, 213,000. Claro, me dije a mí misma que era algo de trabajo. Ed vendía pisos. Un trabajo comercial grande podía llegar a 6 cifras. De verdad me dije eso a mí misma, parada ahí con la puerta del refrigerador abierta. Es un trabajo de pisos. Deja de ser rara, pero no cerré la laptop. Y entre más tiempo me quedaba parada ahí, más se armaba el resto de la vista previa en mi visión periférica, de la forma en que una palabra que estás tratando de no leer siempre termina leyéndose sola de todas formas. Con respecto a la escritura de fideicomiso registrada contra la propiedad en 4412 Pecan Hollow. Pecan Hollow. Mi estómago dio una vuelta lenta y enfermiza. Quiero describirlo con precisión, porque la gente que no lo ha sentido piensa que es una figura retórica. No lo es. Es una caída física, como un escalón que no está ahí. Mi mano todavía estaba en la puerta del refrigerador y recuerdo haber pensado, con mucha claridad y con mucha estupidez, esa es la dirección de mi papá. ¿Por qué está la dirección de mi papá en su correo? La ducha seguía corriendo. Me senté en el banco frente a su laptop y toqué el trackpad y abrí el correo. Lo primero que hice fue contarme a mí misma una historia donde todo estaba bien. Esta es la parte de la que nadie te advierte. ¿Qué tan duro va a trabajar tu propio cerebro para evitar que tu vida explote? Leí el correo 2 veces y construí una explicación de la nada. Ed me estaba ayudando de alguna forma. Había refinanciado la propiedad de renta para liberar efectivo para la boda, como sorpresa, y simplemente no me lo había dicho todavía. Tenía que ser eso. Eso era algo que un esposo podría hacer. Algo torpe, pero bien intencionado. El número era grande, pero la casa estaba pagada, así que habría plusvalía. Así que, ¿por qué era un préstamo del que nunca había escuchado, contra una casa contra la que solo yo podía pedir prestado, en medio de la planificación de una boda que estábamos pagando de un presupuesto que yo misma había armado en una hoja de cálculo hasta el último dólar? Abrí el adjunto, un PDF, una escritura de fideicomiso, el instrumento legal que le permite a un prestamista poner un gravamen sobre una casa, 11 páginas. Brightline Mortgage Group como prestamista. La propiedad descrita por su lote y manzana legal y su dirección, 4412 Pecan Hollow. El monto, $214,000 asegurados contra la casa. Y en la página 9, la línea de la firma. Mi nombre, Lily Marsh, en mi letra, excepto que no lo era. Para una persona normal, una firma falsificada es solo un garabato que se parece más o menos. Para mí fue como escuchar una grabación de mi propia voz diciendo palabras que nunca dije. He firmado mi nombre probablemente 400,000 veces. Hay algo específico que hace mi mano en la L mayúscula, un pequeño bucle que se dobla hacia atrás, un hábito de una maestra de tercer año que nos enseñó cursiva. Mi L tiene ese bucle cada vez. Sin falta. Es memoria motora. Es más vieja que mis opiniones. La L en la página 9 no tenía el bucle. Estaba cerca. Una buena falsificación, francamente. Mejor que la mayoría de los fraudes que había marcado en años en Meridian. Alguien había practicado, pero el bucle no estaba. Y una vez que vi que el bucle no estaba, no pude ver nada más. Toda la firma se desarmó frente a mí. Cada letra de repente equivocada. Una desconocida usando mi nombre como abrigo. Mis manos empezaron a temblar, no vibrar. Temblar lo suficiente como para tener que ponerlas planas sobre la barra. La ducha se cerró. Escuché los aros de la cortina deslizarse en la barra. Tenía tal vez 90 segundos. Así que hice lo único que mis 11 años de trabajo me habían entrenado a hacer bajo presión. Saqué mi teléfono y fotografié la pantalla, las 11 páginas. Después regresé hasta arriba, exactamente donde había estado, y cerré la tapa de la laptop al mismo ángulo, y fui y me quedé parada frente al refrigerador abierto de nuevo. Así que cuando Ed saliera con su toalla y dijera, ¿tienes hambre?, pudiera decir, estoy decidiendo con una voz que salió casi nivelada. ¿Estás bien?, dijo él. Te ves pálida. Día largo, dije. Me besó la coronilla. Mi pobre nena sensible, dijo. Y se rió, y se fue a vestir. Me quedé ahí parada con el frío saliendo a mi alrededor, y entendí que estaba sola en mi propia casa con un hombre que había falsificado la casa de mi difunto padre debajo de mí, y que tenía 3 semanas hasta que me casara con él. No dormí esa noche, y en algún momento cerca de las 4 de la mañana, tomé la decisión sobre la que corre el resto de esta historia. Decidí no decir una palabra. No me quedé callada porque sea fría. Me quedé callada porque estaba asustada, y porque alguna parte animal de mi cerebro entendió algo que a mi mente consciente le tomó 2 días más alcanzar. En el momento en que Ed supiera que yo sabía, los documentos empezarían a desaparecer. Tenía acceso a todo. Si lo confrontaba a las 4 de la mañana en nuestra cocina, ¿qué es lo que realmente tenía? Fotos de un PDF en mi teléfono. Él lo llamaría un error. Diría que ya lo había cancelado. Diría que estaba siendo sensible. Y después, mientras yo dormía,
Borraría archivos y llamaría a Brightline y contrataría a un abogado, y se convertiría en mi palabra contra la suya. La novia histérica contra el chico gracioso y encantador que todos ya medio creían que yo no podía manejar. No, si iba a hacer esto, lo iba a hacer bien. Iba a construir algo tan sólido que cuando aterrizara, no habría nada que nadie pudiera discutir. A la mañana siguiente, llamé a la única persona en la Tierra en la que confiaba completamente. Mi hermano Ryan es 2 años mayor que yo y revisa contratos para una firma de bienes raíces comerciales en el centro. Administrador de contratos, un trabajo que consiste sobre todo en encontrar la frase en la página 40 que te va a arruinar la vida y marcarla en rojo. Es tan calmado como Ed es ruidoso. Cuando lo llamé desde el estacionamiento de Meridian en mi hora de almuerzo y le conté en un susurro plano lo que había encontrado, se quedó callado un largo momento. Después dijo: «Mándame las fotos. No hagas nada más. No le digas nada a él. No le digas nada a mamá todavía. Ryan, me caso en 3 semanas. Lo sé», dijo. «Mándame las fotos». Nos vimos esa noche en un Whataburger cerca de la autopista, y Ryan extendió impresiones sobre una mesa de plástico y me guió a través de todo de la forma en que guiaría a un cliente a través de un trato. «Ok», dijo. «Primero, una escritura de fideicomiso como esta tiene que estar notariada. ¿Ves aquí esta página? Este es el reconocimiento. Una notaria jura que la persona cuyo nombre está en el documento se presentó personalmente frente a ella y lo firmó con identificación. Hay una fecha». La señaló. 3 de marzo. «Yo no firmé nada el 3 de marzo», dije. «Lo sé», dijo, «porque el 3 de marzo» y se detuvo. Y algo se movió detrás de sus ojos. Y casi sonrió, lo cual bajo la luz fluorescente de un Whataburger es algo que nunca voy a olvidar. «Lily, el 3 de marzo estabas en Denver, en la despedida de soltera. 12 de nosotras, 2 noches, una suite rentada en un hotel del centro con un bar en la azotea. Había volado el viernes por la mañana y de vuelta el domingo por la noche. El 3 de marzo era el sábado en medio, a 1.300 kilómetros de cualquier oficina de notario en Texas. Tenía pases de abordar, tenía un folio de hotel con mi nombre, tenía, y esta es la parte que hizo que Ryan bajara su hamburguesa, unas 140 fotos en mi teléfono, cada una de ellas marcada por la cámara con una fecha y una hora, la mitad de ellas con otras 11 mujeres en el cuadro que jurarían bajo juramento dónde había estado yo y cuándo. Tenía una coartada con la que un fiscal sueña, solo que no había sabido que la iba a necesitar. ¿De quién es el sello de notario en esto?, pregunté. Cada una de ellas marcada por la cámara con una fecha y una hora, la mitad de ellas con otras 11 mujeres en el cuadro que jurarían bajo juramento dónde había estado yo y cuándo. Tenía una coartada con la que un fiscal sueña, solo que no había sabido que la iba a necesitar. ¿De quién es el sello de notario en esto?, pregunté. Ryan volteó a la página de reconocimiento y bajó el dedo hasta el sello, la pequeña impresión de tinta con un número de comisión y un nombre impreso en mayúsculas diminutas. Se quedó quieto. «¿Qué?», dije. Volteó la página para que yo pudiera leerla. «Notario público, Estado de Texas, Diane R. Hale». Quiero decirte que estaba en shock. La cosa más verdadera es que alguna puerta dentro de mí, que había estado crujiendo durante 3 años, simplemente se cerró en silencio. Claro que fue Diane. Claro que la mujer que había pasado 3 días de acción de gracias enseñándole a su hijo que yo no podía aguantar una broma, había presionado su sello sobre una firma falsificada y había jurado ante el estado de Texas que yo había estado parada frente a ella en un día en que estaba a 1.300 kilómetros de distancia. También explicaba la calidad de la falsificación. Ed podía practicar mi L todo lo que quisiera. No podía vincular legalmente mi casa sin una notaria dispuesta a mentir. Y aquí había una notaria que lo amaba a él y me despreciaba a mí, con su número de comisión impreso ahí mismo, en la tinta. No solo lo había permitido, su nombre estaba en el crimen, en su propio sello. Ryan me estaba observando la cara. «Lily», dijo con cuidado, «esto ahora es más grande que un divorcio. ¿Entiendes eso? Falsificar una escritura de fideicomiso es un delito grave. Notarizarla falsamente es un delito grave separado. Esto no es un problema matrimonial. Esto es un crimen. Y en este momento tú eres la víctima y ellos no saben que tú sabes. Esa es la posición más fuerte en la que jamás estarás. No la desperdiciamos. ¿Qué hago? ¿Deja que yo haga algunas llamadas?», dijo. «Y tú sigues planeando tu boda». Me reí. Salió mal. Demasiado aguda. «Hablo en serio», dijo. «Lo que sea que ibas a hacer esta semana, la degustación del pastel, el plano de mesas, todo, lo haces exactamente igual. Sonríes, lo dejas pensar que la versión más tonta de él se salió con la suya con lo más listo que haya hecho jamás. ¿Puedes hacer eso?». Lo pensé. Pensé en 3 años de tragarme la broma. Pensé en el bucle de mi L. «Sí», dije, «puedo hacer eso». Durante los siguientes 8 días, construí un caso y aprendí que lo más solitario del mundo es planear tu boda en la mañana y el enjuiciamiento de tu esposo en la noche. Ryan me puso en contacto con una abogada de bienes raíces y fraude llamada Karen O'Shea. Tenía el apretón de manos más tranquilizador que jamás había sentido. Seco, breve, seguro. Me senté frente a ella con las fotos de mi teléfono y mis pases de abordar y le conté todo mientras ella tomaba notas con una letra rápida e inclinada. Cuando terminé, dejó su pluma. «Le voy a decir 3 cosas», dijo. «Primero, ha hecho casi todo bien, lo cual es raro, y no debería haber podido hacerlo, lo cual me dice cuál es su trabajo. Había visto la firma del correo de Meridian
fastidian. Segundo, la escritura de fideicomiso es lo que llamamos nula, no anulable. Nula. Un instrumento falsificado no transmite nada. Él no puede poner un gravamen válido sobre una casa que usted no firmó para grabar, sin importar lo que el banco piense hoy. Vamos a arreglar el título. La casa es recuperable. No había llorado por nada de esto todavía, ni una sola vez, pero estuve a punto justo en ese momento, en la oficina de una desconocida, al escuchar que la última pieza de mi papá no se había ido. Tercero, dijo Karen. Y aquí su voz cambió. Quiero traer a un colega. El colega era Marcus Bell, un examinador forense de documentos con 23 años de experiencia, la mitad de ellos para el Laboratorio Criminalístico del Estado antes de independizarse. Era un hombre de voz suave que trataba la escritura a mano de la forma en que un cardiólogo trata un latido. Le mandé escaneos de alta resolución de la firma falsificada y una pila de firmas genuinas, documentos de cierre, mi licencia de conducir, el reverso de una fotografía, la portada interior de un libro de bolsillo que había firmado en la universidad. 3 días después, le mandó un reporte a Karen, y Karen me reenvió las páginas relevantes, y leí mi propia vindicación en el lenguaje plano y muerto de un experto que no tiene ningún interés en nada más que la verdad. Divergencia significativa en la formación de la mayúscula inicial, escribió Marcus, específicamente la ausencia de un bucle de retorno habitual presente en los 2 ejemplares conocidos. Presión y ritmo del bolígrafo consistentes, con simulación deliberada en vez de ejecución natural. Adjuntó ampliaciones. Las etiquetó. Las firmas genuinas eran prueba A hasta la L. La falsificación era la prueba M. Ahí estaba. Todo mi don. La cosa en la que era silenciosamente buena, convertida en evidencia. El bucle que no podía evitar hacer. El bucle que una maestra de 3er año le inculcó a una niña de 8 años, cuyo padre estaba a punto de morir en la entrada de la casa. Ese bucle ahora era la prueba A, y su ausencia era el caso. Después hice la parte de la que Karen me había advertido. La parte que dijo que la mayoría de las víctimas no pueden obligarse a hacer. Y ahora entiendo por qué no pueden. Tenía que confirmar el resto sin delatar. Así que una tarde, mientras Ed asaba pollo en nuestro pequeño patio, me senté en la mesa de la cocina con nuestra carpeta compartida de papeleo, el cajón aburrido que él nunca me había dejado manejar, y la revisé. 2 años de eso, con ojos de coordinadora de cierres por primera vez. Todo estaba ahí. Una vez que supe cómo mirar, un patrón de formularios de refinanciamiento con mi firma falsificada, algunos más pequeños probando el terreno, una línea de crédito que nunca había abierto y un cargo de hace 11 meses que me hizo taparme la boca con la mano en mi propia cocina, una joyería, $4,100 la semana en que se propuso. Había pagado mi anillo de compromiso con dinero que había pedido prestado contra la casa de mi difunto padre, con mi firma falsificada, y yo lo traía puesto. Miré hacia abajo mi propia mano y el diamante me miró de vuelta. Y entendí que había estado usando la prueba en mi dedo durante 11 meses, que él se había arrodillado en un restaurante y había deslizado dinero robado en mi mano, y yo había llorado y había dicho que sí. Ed abrió la puerta corrediza del patio. «Nena, ¿todo bien ahí?» «Genial», dije. Cerré la carpeta. El pollo huele perfecto. Esa noche le mandé a Karen una línea. «No lo saques. No digas una palabra. Documentamos todo tal como está». La última pieza, la pieza que convirtió un caso fuerte en uno indiscutible, vino de la propia diligencia de Diane. En Texas, se requiere que una notaria mantenga un diario, un registro encuadernado de cada notarización con la fecha, el tipo de documento y una descripción. Diane era, sin nada más, meticulosa. Había guardado los suyos durante años, libros pulcros encuadernados que probablemente pensaba que la protegían. Karen citó el volumen relevante a través de un detective de crímenes financieros que había involucrado, un veterano de 15 años llamado el detective Aaron Vance, quien, después de una reunión y una mirada a la línea de tiempo, dijo la frase que he repetido más veces que el propio pastel. Así que su coartada para la falsificación, dijo despacio, leyendo mi folio de Denver, es su propia despedida de soltera para la boda con el tipo que la falsificó. Sí, dije. Se recostó. Llevo haciendo esto 15 años, dijo. Eso es lo más limpio que he visto jamás. El diario lo selló. Ahí, en la propia letra ordenada de Diane, había una entrada con fecha del 3 de marzo, una escritura de fideicomiso, firmante Lily Marsh, personalmente conocida por la notaria, firmada y sellada en su oficina del centro comercial en Texas, la misma tarde en que 140 fotos con marca de tiempo me ponían en una azotea en Denver, con una margarita en la mano, y 11 testigos a mi alrededor. Ella misma había escrito la mentira, la había archivado, la había guardado en un cajón como si fuera un trofeo. Para el lunes antes de la boda, tenía un reporte forense, un instrumento falsificado, un diario de notaria que contradecía una montaña de evidencia con marca de tiempo, y la propia carta de incumplimiento del banco. Brightline había mandado un aviso de que el préstamo tenía 90 días de atraso y procedería a la ejecución hipotecaria dentro de 30 días, lo cual significaba que Ed había pedido prestados $214,000 contra mi casa y ya estaba a punto de perderla. Y tenía a un detective y a una abogada que me creían por completo. Tenía todo, y tenía una decisión que tomar, y tenía
4 días para tomarla. Aquí está la decisión y quiero que te sientes en ella conmigo, porque esta es la parte que casi me quiebra. Karen lo puso todo en su mesa de conferencias el martes antes de la boda, con el detective Vance en altavoz. Tiene 3 opciones. Dijo. 1. Actuamos ahora. Hoy. El detective hace contacto. Usted no se casa. Esto se convierte en un asunto criminal inmediata y silenciosamente. La más limpia, legalmente. 2. Lo confronta en privado antes de la boda. La cancela. Le da una oportunidad de... Se detuvo. No recomiendo la 2. No hay ninguna versión de la 2 que la proteja. ¿Cuál es la 3? Pregunté. Karen y el detective se quedaron callados un segundo. 2 profesionales decidiendo cuánto disuadir a una clienta de algo. 3, dijo el detective Vance por el altavoz. Es que usted sigue adelante con la boda y coordinamos el momento. Y las consecuencias llegan en un horario que usted controla en vez de uno que él controla. La sala se quedó muy quieta. No es necesario, dijo Karen con cuidado. Quiero ser clara. Podemos protegerla y recuperar la casa sin que usted jamás tenga que pararse en ese altar. Legalmente, hoy es el día inteligente. No le debe a nadie un espectáculo. Sé que tenía razón. Sé, profesionalmente, éticamente, en todo sentido limpio, que la respuesta correcta era hacerlo ahora y no convertirlo en una actuación. Pero quiero contarte lo que 3 años de ser el chiste le hacen a una persona, porque creo que algunos de ustedes ya lo saben. Durante 3 años me habían dicho que mi dolor era un fracaso de sentido del humor. Cada vez que él me hacía el chiste y la sala se reía, la lección era la misma. Tu dolor es gracioso y el problema eres tú. Diane se lo había enseñado a él y él se lo había enseñado a 120 personas, lentamente. Una cena a la vez, hasta que todos los que conocíamos medio creían que Lily simplemente no aguantaba una broma. Si la verdad salía a la luz en silencio, en la oficina de un detective un martes, entonces, en la historia que todos contarían después, yo seguiría siendo la mujer que no aguantaba una broma. Ahora también la que había hecho arrestar a su prometido, la que había exagerado, la que había arruinado todo. Él seguiría siendo el encantador Ed, derribado por su novia estricta. Sabía exactamente cómo se contaría esa historia, porque había vivido dentro de su versión más pequeña durante 3 años. No necesitaba lastimarlo. Nunca lo toqué. Nunca quise. Solo necesitaba que la verdad aterrizara frente a las mismas 120 personas a las que les habían enseñado a reírse de mí. Necesitaba que aterrizara en la única habitación donde su máscara era más completa, en el único día en que estaría más seguro de que había ganado. 3, dije. Quiero la 3. Hubo un silencio en la línea. Ok, dijo finalmente el detective Vance. Entonces así es exactamente como funciona la 3, y la va a seguir al pie de la letra. La noche antes de mi boda, me senté en el borde de la cama del hotel y temblé, no metafóricamente. Las rodillas, las manos, el músculo bajo mi ojo izquierdo. No había dormido bien en 11 días. Ryan llegó a la puerta a las 11 de la noche con una botella de agua y se sentó conmigo en el piso, con la espalda contra el marco de la cama, de la forma en que solíamos sentarnos de niños cuando la casa se ponía ruidosa. No tienes que hacer nada de esto, dijo en voz baja. Podemos estar en la oficina de Karen a las 8 de la mañana y nunca tienes que ponerte ese vestido. Lo sé. Lo digo en serio, Lil. Lo sé. Bebí el agua. Mi mano se estabilizó alrededor de la botella fría. Ryan, cuando te dé la señal mañana, ¿estás seguro de que las diapositivas van a correr? Habíamos construido el video de la pareja semanas atrás. Un montaje dulce de Ed y yo, que se suponía que se reproduciría durante la recepción mientras todos se enternecían. Era un video real. También era ahora un segundo archivo al final que Karen y el detective habían aprobado hasta el último cuadro. No todo el caso criminal, nada que lo pudiera comprometer. Solo el puñado de documentos que ya eran de registro público o que ya eran míos. La escritura de fideicomiso registrada con mi nombre falsificado, la ampliación de Marcus Bell del bucle faltante y una sola foto de Denver con marca de tiempo de las 3:14 p.m. del 3 de marzo, con la leyenda que yo misma había escrito. ¿Van a correr?, dijo Ryan. Lo he probado 4 veces. Un botón. Miré a mi hermano en el piso de un cuarto de hotel la noche antes de casarme con un ladrón y sentí que el temblor finalmente se detenía. Ok, dije. Entonces mañana me caso. La boda fue hermosa. Esa es la parte obscena. Rosas blancas, porque yo las había elegido. 120 personas en un salón de baile con buena luz. Mi mamá en la primera fila, que no sabía nada. Karen había confirmado que entre menos gente supiera, más limpio se mantendría. Mi mamá se secó los ojos durante los votos. Yo también, un poco. Y no eran las lágrimas que todos pensaban que eran. Me paré bajo un arco de rosas blancas y dejé que Ed tomara mis manos y lo escuché prometer, frente a todos, protegerme y proveer para mí y ser honesto conmigo por el resto de su vida. Era un buen mentiroso. Siempre lo había sido. Pensaban que eran. Me paré bajo un arco de rosas blancas y dejé que Ed tomara mis manos y lo escuché prometer, frente a todos, protegerme y proveer para mí y ser honesto conmigo por el resto de su vida. Era un buen mentiroso. Siempre lo había sido. Me miró a los ojos y lo dijo en serio de la forma en que decía en serio todo. Es decir, solo mientras fuera útil. Dije mis votos. Los dije en serio de una forma diferente a la que él jamás entenderá. Cortamos el pastel. Puso su mano sobre la mía en el mango del cuchillo para la foto y el fotógrafo se agachó y todos hicieron sonidos de ternura y yo lo supe. Sabía lo que iban a hacer porque Diane
ya estaba levantando su teléfono para filmarlo, porque un hombre que se había estado saliendo con la broma toda su vida no iba a dejar pasar la audiencia más grande que jamás tendría, y lo hizo. Me estrelló la cara contra el pastel. La sala explotó. 120 personas riéndose, y su madre riéndose más fuerte que nadie, de la forma en que siempre lo hacía, secándose los ojos. Deberías ver tu cara, cariño. Aprende a aguantar una broma. Los brazos de Ed en el aire, los padrinos ahogándose de la risa. Me levanté despacio. Me quité un pedazo de pastel de la barbilla y lo puse en un plato, como poniendo abajo una mano de cartas. Al otro lado de la sala encontré los ojos de Ryan y le di el más pequeño de los asentimientos. Y entonces, esta es la parte que el título te prometió, la parte de la que todos los que estuvieron ahí todavía hablan. Mi hermano se puso de pie, no dijo nada, solo se levantó de su asiento en la mesa principal, tranquilo como un domingo, y caminó hacia la laptop conectada al proyector. Y la risa de la sala empezó a titubear en los bordes, porque Ryan no se estaba comportando como un hombre cuya hermana acababa de ser el chiste. Se estaba comportando como un hombre con un horario. Diane fue la primera en dejar de reírse. ¿Qué está haciendo?, dijo. Caminé hacia la cabina del DJ. El betún todavía estaba en mi cara. No lo limpié porque quería que vieran las dos cosas a la vez, lo que él había hecho y lo que yo estaba a punto de hacer. ¿Me prestan el micrófono?, pregunté. Ed aplaudió, encantado, sintiendo que venía algo. Quiere dar un discurso. Algunas personas se rieron, pero más débilmente ahora, inseguras. La risa de una sala que acaba de sentir que el piso se movía bajo ella sin saber por qué. Tomé el micrófono. Mi mano no temblaba. 11 días de temblar. Y ahora, con la cosa finalmente aquí, mi mano estaba perfecta, hermosamente firme. Gracias a todos por venir, dije. Mi esposo ama una buena sorpresa. Dejé que eso se asentara. Resulta que yo también. La sonrisa de Ed seguía ahí arriba, pero sus ojos habían empezado a moverse, de mí a Ryan y de vuelta. Nena, dijo. ¿Qué estás haciendo? Antes de comer, dije. Quiero que todos vean el regalo de bodas que mi esposo me dio 2 semanas antes de pararse bajo esas rosas y prometer cuidarme para siempre. Lily, su voz cambió. El tono de actuación se le drenó, y debajo había algo plano y frío que solo había escuchado 1 o 2 veces en 3 años, tarde en la noche cuando pensaba que estaba dormida. Lily, siéntate. Leí la letra pequeña, Ed, dije, y le sonreí, y fue la primera sonrisa real que le había dado en todo el día. Siempre leo la letra pequeña. Es literalmente mi trabajo. Dio un paso hacia mí, no dio un segundo. El detective Vance, que había pasado la última hora como invitado con traje gris carbón en la mesa 9, que se había presentado a 3 personas como el primo de Houston, de repente estaba entre nosotros, sin tocar a nadie, solo ahí, de la forma en que había estado ahí en la oficina de Karen, un hecho calmado e inamovible en medio de la sala. Ed se detuvo. Levanté el control remoto. Lily, dijo Diane con dureza, poniéndose de pie ahora, su silla raspando. Lily, ya basta. No. Presioné el botón. El proyector zumbó. La pantalla grande sobre la pista de baile, la que habíamos colgado para nuestro lindo pequeño montaje, cobró vida parpadeando. 120 cabezas voltearon hacia ella, y ahí estaba, la escritura de fideicomiso registrada, 11 páginas condensadas a la que importaba, ampliada a 2.5 metros de ancho, $214,000 asegurados contra 4 pasa 412 Pecan Hollow, con mi nombre falsificado en la línea de la firma. Al lado la ampliación de Marcus Bell, la L genuina con su pequeño bucle doblado, y la L falsificada sin él, etiquetadas en las mayúsculas simples de un examinador forense, ejemplar y cuestionado. Y debajo de eso, llenando la parte de abajo de la pantalla, una fotografía de mí en una azotea en Denver, riéndome, rodeada de mis damas de honor, sellada en la esquina con la fecha y la hora que la cámara no sabe cómo mentir. 3 de marzo, 3:14 p.m. La sala se quedó tan callada que podía escuchar el ventilador del proyector. Esa es la casa de mi padre, dije al micrófono, y mi voz solo se quebró un poco en la palabra padre, y lo dejé pasar. Murió cuando yo tenía 8 años y me la dejó a mí, y hace 2 semanas mi esposo pidió prestados $214,000 contra ella con mi firma. Miré la pantalla, la L falsificada, solo que yo no la firmé. Estaba en Denver, en la despedida de soltera para esta boda, con 12 de ustedes. Encontré sus caras entre la multitud, mis damas de honor, la mitad de ellas ya llorando. Todas ustedes estaban ahí, tomaron las fotos. La cara de Ed había perdido todo el color. Había leído sobre eso, la sangre abandonando una cara, y pensaba que era exageración de escritor. No lo es. Se puso del gris blancuzco del betún en mi barbilla. Y la notaria que juró que yo estaba parada en su oficina el 3 de marzo, dije. La notaria que estampó su propio nombre sobre la mentira. No tuve que terminarlo. Volteé la cabeza levemente hacia Diane, y 120 personas voltearon conmigo. Diane Hale estaba parada, congelada, junto a la mesa 4, con su teléfono todavía en la mano, todavía grabando, porque todavía no había entendido que la grabación que estaba haciendo era de sí misma. Me gustaría decirte que la sala estalló, que hubo gritos, que alguien tiró una
bebida. No pasó así. Lo que pasó fue más silencioso y peor para ellos. Lo que pasó fue que 120 personas lentamente voltearon a ver a Ed y después a Diane. Y la risa que había sido la banda sonora de toda mi relación. La risa que siempre había sido a costa mía, se agrió en tiempo real en algo distinto. Lo vi pasar en sus caras. El padrino que se ahogaba de risa ya no se ahogaba. Los compañeros de trabajo de Ed miraban al piso que él les había vendido. Mi mamá tenía las dos manos apretadas contra la boca, sus ojos yendo de la pantalla a mí, a Ed, haciendo las cuentas de 3 años todo de golpe. Ed encontró su voz. Recurrió a la única herramienta que jamás había tenido. Ok, dijo con una risa que salió quebrada. Ok, esto es, chicos. Esto es una broma. Ella, Lily, tiene un sentido del humor oscuro. Ya saben cómo es. Señor Hale, el detective Vance no alzó la voz. No tuvo que hacerlo. Sacó de dentro del saco gris carbón las credenciales que explicaban por qué un primo de Houston había estado parado entre Ed y el micrófono. Soy detective de la Unidad de Crímenes Financieros. Le voy a pedir que salga conmigo. Ahora, esto es una locura, dijo Ed. Esto es, mamá, diles. Pero Diane no les iba a decir nada, porque Diane era una mujer meticulosa que acababa de ver su propio sello de notario, y su propio número de comisión, y su propia letra proyectados a 2,5 metros de altura frente a 120 testigos. Y finalmente, demasiado tarde, se había quedado en silencio. No se lo llevaron esposado frente a todos. Esa es la versión de película. La versión real fue de alguna forma más devastadora. Ed salió de su propia recepción de bodas por su propio pie, con la cara blanca y pequeño, junto a un detective que no lo tocó, a través de un pasillo formado por cada persona que alguna vez se había reído de una de sus bromas. Las puertas dobles al fondo del salón se cerraron detrás de ellos. Me dejó parada bajo las luces que yo había elegido, en el vestido que él había arruinado, sosteniendo el micrófono. Lo dejé sobre la mesa del DJ. El betún se había secado en mi cara. Finalmente me lo limpié con una servilleta de tela, despacio, mientras 240 ojos me veían hacerlo. Después caminé hacia mi mamá, que estaba llorando, y la abracé, y ella dijo contra mi hombro: ¿por qué no me lo dijiste? Y dije: porque necesitaba que fuera real, mamá. Necesitaba que fuera algo de lo que nadie pudiera reírse. La parte legal se llevó la mayor parte de un año y te voy a ahorrar el calendario. Esto es cómo se vio la justicia, en específicos, porque los específicos son lo único que se sintió real para mí después. Karen presentó una declaración jurada de falsificación y una demanda para aclarar el título dentro de la semana. Brightline Mortgage Group, enfrentando una escritura de fideicomiso falsificada, un reporte forense, un diario de notaria contradictorio y una pila de fotografías con marca de tiempo, hizo las cuentas que un prestamista siempre termina haciendo. El gravamen era nulo, no transmitía nada, y la casa nunca había sido válidamente grabada. El título se limpió. La casa de mi papá volvió a mí, libre y sin gravámenes, exactamente como él me la había dejado. El mezquite torcido todavía está en el jardín delantero. He decidido permanentemente no cortarlo. A Ed lo acusaron de falsificación de un instrumento financiero y de asegurar la ejecución de un documento mediante engaño. A Diane la acusaron por separado por la notarización falsa y perdió su comisión de notaria, que el Estado revocó en una carta que, francamente, lamenté un poco no haber podido proyectar en una pantalla. Sus casos todavía están avanzando por el sistema, pero el detective Vance me dijo que la evidencia es, en sus palabras, abrumadora. El reporte forense es la prueba M. El diario de la notaria es la prueba N. Mis fotos de la despedida de soltera son pruebas que llegan bien adentro del alfabeto. El bucle de mi maestra de 3er año es, en cierto sentido, el testigo estrella. El matrimonio fue anulado. Karen se encargó de eso. En el papeleo, el motivo es fraude. Resulta que puedes construir toda una boda sobre una base que la ley después estará de acuerdo en que nunca existió legalmente. Ha pasado poco más de un año. La gente pregunta si estoy bien, y la respuesta honesta es que, en su mayoría, sí, y de una forma que no habría podido predecir. Todavía trabajo en Meridian. Todavía leo firmas todo el día. Pero ahora, cuando veo a un desconocido firmar su nombre al otro lado de la mesa de cierre, siento algo que nunca antes había sentido. Un tipo de protección hacia el hecho pequeño y privado de la propia mano de una persona. Marco más falsificaciones que nadie en la oficina. Mi jefe piensa que he mejorado en el trabajo. No he mejorado. Solo he aprendido de la forma difícil lo que cuesta cuando una firma es una mentira. Mi mamá y yo estamos más cercanas de lo que hemos estado desde que murió papá. Brian y yo tenemos un desayuno fijo los domingos en el mismo Whataburger cerca de la autopista. A propósito, porque esa mesa de plástico es donde mi hermano me dijo que tenía una coartada. Todavía marca la frase en la página 40 que te va a arruinar la vida, solo que ahora lo hace para clientes en vez de para mí. Escuché por ahí que ningún divorcio escapa del todo, que Ed trató de decirle a la gente que lo había emboscado, que la boda había sido una trampa, que lo había humillado frente a todos. Y pienso en esa palabra, humillado, y pienso en 3 años de betún en los ojos y una sala llena de gente riéndose a mi señal, y encuentro que tengo muy poco que decir al respecto. Nunca lo golpeé, nunca alcé la voz, ni siquiera lo insulté
ni una sola vez en ese micrófono. No tuve que hacerlo. Solo encendí las luces y dejé que todos leyeran la letra pequeña. Él siempre dijo que nadie me creería. Pasó 3 años enseñándole a 120 personas que yo era la mujer que no aguantaba una broma. Ahora todos han visto el chiste. Y era él.